Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa número 19 de Derecho de Réplica. Hoy, como siempre, tenemos un gran invitado de super lujo. Nos acompaña el juez César Hernández y nos va a hablar del tema el impacto de las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa en las personas en situación de vulnerabilidad. Antes de darle el uso de la voz a nuestro querido invitado, queremos agradecer a la maestra Cristina Ortega Camacho por abrirnos este espacio en nuestra casa de estudios INDECAJ. Y antes que todo, vamos a darle la bienvenida a nuestro sensei de la dogmática penal, el doctor Arturo Castañeda. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, mi querida maestra, muy contento de estar con ustedes. Como sabían, pues tuvimos por ahí un break porque pues hay que buscar personas, saben ustedes que no es elitismo jurídico, pero pues la idea es traerles a ustedes lo mejor del foro jurídico. Entonces, por supuesto que los tiempos, las agendas y toda este ajetreo que pueden llegar a tener los operadores en sus distintas ramas, pues a veces no facilita que se den este tipo de programas de una manera continua, aunque vamos a tratar de hacerlo con la periodicidad a la que estamos acostumbrados. Inclusive ya les platicaremos después, quizá empezaremos aquí a dar un poquito de chispa de la idea que tenemos, porque vamos a empezar con un formato que pretendemos sea mucho más ágil que el anterior, en donde demos oportunidad a todas las personas que ingresen a la plataforma y los que nos siguen a través de Facebook, de que efectivamente puedan interactuar de una mejor manera con el invitado. Tan es así que por nuestros tiempos vamos a plantear una serie de preguntas. Pero por supuesto que aquí, el día de hoy, tenemos a un gran invitado, el maestro César Hernández, que nos va a hacer favor de presentarlo, mi querida maestra, y que por supuesto es un tema que desde que nosotros lo leemos, desde que nosotros lo escuchamos, esta vulnerabilidad nos puede llevar por muchos caminos y por eso estaremos atentos a lo que nos explica nuestro invitado. No sin antes comentar a nuestro invitado que, aunque el programa es tuyo, mi queridísimo juez, que puedes hacer lo que sea, lo que tratamos es que en una exposición de 10, 15 minutos, si necesitas más, insisto, adelante, ¿eh? Pero más o menos con esta idea podamos, o puedas más bien, darnos una introducción para que pueda existir esta interrelación o esta relación virtual con todos los que estamos aquí y te podamos ir haciendo algunas preguntas. Pero por supuesto que el programa es todo tuyo. Mi querida maestra. Sí, pues hoy contamos con la participación del juez de distrito César Roberto Hernández Aguilar, especializado en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. También fue juez de distrito desde 2022 a julio de 2024 en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. Resultó Resultó vencedor por concurso de oposición en 2022 y obtuvo el primer lugar del concurso donde participaron casi 1,000 personas. Durante su carrera judicial fue oficial administrativo y secretario de juzgado en el juzgado 13º de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y secretario en el 10º Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho con promedio de 10 y mención honorífica por la misma universidad. Tiene especialidad de justicia para adolescentes por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha tomado múltiples diplomados y cursos relacionados con derechos humanos, género, argumentación, razonamiento probatorio, entre otros, donde destaca una especialización en proceso penal y garantismo por la Universidad de Girona. En la docencia imparte la clase de Derecho Penitenciario en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Ha sido docente en los cursos de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación en las materias de amparo, en el contexto del sistema penal acusatorio, teoría del precedente y argumentación jurídica. También ha sido tutor en 2021, 2023 y 2024 de este mismo curso. Ha impartido conferencias en la UNAM, UNITEC y OAM y otras instituciones educativas, así como también fue juez de concurso universitario en litigación penal organizado por el Consejo de la Judicatura Federal. Pues bienvenido a este su programa, querido juez.
a derecho de réplica. Gracias por aceptar la invitación y esperamos que no sea la primera vez que nos acompaña. Adelante con su tema. Al contrario, gracias a ustedes, doctor Arturo Castañeda, maestra Denise Avilés, quedo aquí a sus órdenes, siempre agradecido con la invitación de participar con ustedes y con el INDECAJ. Este es un tema muy complejo, pareciera muy sencillo, pero es muy complejo por la trascendencia jurídica y política que tuvo a partir de una reforma que se publicó el 31 de diciembre de 2024, justo para iniciar el año. Para poner en contexto de lo que platicaríamos el día de hoy, a mí me gustaría en estos 10 minutos que el doctor Arturo Castañeda señala, exponer las generalidades de lo que trata la reforma y dar pauta a ciertas problemáticas sin responderlas, es decir, a ciertas preguntas que detonó la reforma y que si gustan ustedes al terminar esa charla, si alguna de las personas del público considera que es importante retomar alguno de estos temas, ya vemos qué complicaciones tendrán porque en realidad esta reforma, al tener poco tiempo que se publicó, ya generó algunas situaciones, al menos en los centros de justicia. Donde yo trabajo ya hay debate y pareciera que no debería haber debate. Menciono todo esto como preámbulo. El tema de esta reforma es la prisión preventiva oficiosa. Primero de esto hay que distinguir prisión preventiva justificada de prisión preventiva oficiosa. Ambas son medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Una manera de garantizar que la persona no se va a fugar o que no va a obstaculizar su procedimiento, que la persona siempre va a estar cuando la citemos a una audiencia. Esas son las medidas cautelares. Hay un catálogo dentro del artículo 155 del Código Nacional que nos va desde que una persona firme cada determinado tiempo para que no se nos vaya, para que siempre vaya a sus audiencias, hasta la más grave, que es la prisión preventiva. Y aquí ya vamos a esta división, prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa. Ambas ya existían en el sistema jurídico desde hace algunos años. Cuando hablamos de prisión preventiva justificada, significa, en términos simples, que alguien la tiene que justificar. ¿Quién la tiene que justificar? Quien la pide. El Ministerio Público nos tiene que decir que la persona, por ejemplo, César, no habrá otra medida que afecte menos que la prisión preventiva para que él siempre esté en sus audiencias. Es decir, es una persona que puede obstaculizar el procedimiento, que puede poner en peligro a las víctimas, a los testigos, a la comunidad, o que hay un peligro de que César se sustraiga de la acción de la justicia. Por eso tiene que estar guardadito en prisión hasta que se le dicte sentencia. Aquí no hay tanto debate porque el debate realmente está en la audiencia. Las partes dicen, ¿es peligroso o no? ¿Tiene asiento de familia o no? ¿Tiene trabajo o no? Eso se debate y se discute y quizá la persona no estará muy conforme, pero cuando menos será escuchada de por qué debe estar en libertad hasta antes de que se le dicte una sentencia. Pero aquí ya viene el primer problema, prisión preventiva oficiosa. La regla de la prisión preventiva oficiosa cuando surgió es en muy poquitos delitos, depende de la política criminal de conforme va surgiendo las reformas, en muy poquitos delitos la persona ya no va a estar a debate si va a estar en prisión o no hasta que se le dicte una sentencia. Tú ya vas a estar guardado en prisión en ciertos delitos excepcionales. Voy a mencionar los primeros que fueron en esta reforma, secuestro. Esto ya estaba desde que se creó esa figura. Había ya debate entre algunos jueces que la aplicaban o no, por algunas cuestiones que como abogados se sabe que hubo dos sentencias de la Corte Interamericana. La más importante es García Rodríguez, donde dice que esa prisión sin que la persona sea escuchada es contraria a un principio básico de nuestro sistema que es la presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que se dicte sentencia. Entonces, tiene que debatirse si eres peligroso o no. Tiene que debatirse si en algún momento tú vas a obstaculizar el procedimiento. El primer debate que surgió, y voy a ir retomando lo que viene en los comentarios para enriquecer esta charla, el primer comentario que surgió es, ¿qué significa que sea oficiosa? Joseph nos dice en los comentarios, oficiosa es automática. Eso interpretaron las primeras personas. Otros decían, es que es oficiosa porque de oficio abres debate. Y allá ya había debate antes de esta reforma. Otro debate que surgió es contraria a las sentencias de la Corte Interamericana. ¿Y qué pasó? El país se dividió. Muchas personas quizá no sabían esto, las personas no abogadas, pero el país se dividió en un pleno que se llama Centro Norte y en un pleno que se llama Centro Sur. Cada uno tenía criterios diferentes. Algunos nos decían a los jueces,
Tú puedes aplicar la prisión preventiva oficiosa a través de una suspensión de amparo. Tú tienes que abrir debate para ver si se impone la prisión o no. Y otro pleno, que es el Pleno Centro Sur, dijo, ningún amparo va a tener efecto que quedes en libertad. Tú vas a seguir en prisión. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que la prisión preventiva debe imponerse de oficio. Ahora, ¿por qué es importante la reforma que se publicó el 31 de diciembre de 2024? Por una razón, un parrafito que añaden, porque además de incluir más delitos como la extorsión, los relacionados con el fentanilo, todos aquellos que tengan que ver con expedición de facturas falsas, se añadió un párrafo o un apartado que dice lo siguiente: para la interpretación de las normas previstas en este párrafo, es decir, la prisión preventiva oficiosa, los órganos del Estado, le voy a poner un paréntesis, los jueces, deberán atenerse a su literalidad. No queda, no está prohibida cualquier interpretación que pretenda inaplicar, suspender o modificar esta, este artículo. Aquí, todo este debate previo, donde decían se aplica o no, se debe interpretar que es automática o no, todo ese debate con esa reforma genera un candado que al menos a muchos jueces diríamos que es sencillo, ya no interpretamos. No es tan sencillo porque a pesar de que ese párrafo diga que no se puede interpretar, algunos jueces dicen, sí, pero me tengo que esperar a que los delitos estén en la ley. Sí, pero la puedo aplicar de manera retroactiva o no. Es decir, ya hay debate con los jueces a pesar de que la intención es que no hubiera debate. ¿Por qué el título de la charla de personas en situación de vulnerabilidad? A mí me llamó mucho la atención algo que quizá muchos de ustedes ya lo sabían, era obvio, pero voy con datos certeros. Hay una encuesta que publica el INEGI, que es la encuesta nacional de población privada de la libertad, se le conoce como EMPOL. La última que se publicó fue en 2021. Y les quiero decir algo, unos datos muy perturbadores de lo que significa esta reforma. La población penitenciaria, la población que está privada en la libertad, la mayoría, solamente el 19% tiene educación media superior. El restante 72% y 3,8% son personas que solamente tienen la educación básica. Es decir, muchas de las personas que están en prisión preventiva apenas tienen la educación básica. Es un sector afectado por esta reforma porque ya se prohíbe que se debata si son peligrosos o no. El otro dato que me interesa destacar es qué porcentaje de personas son las que están en prisión preventiva. De acuerdo con esta encuesta, más de la mitad de las personas que están en prisión son de prisión preventiva, son de personas que están esperando sentencia y que, por cierto, gran parte de esa prisión preventiva es oficiosa. Las personas que principalmente están siendo afectadas con motivo de la prisión preventiva oficiosa son personas con escaso nivel educativo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la cárcel es para las personas pobres y que las personas ricas están en libertad? Es crudo, pero la realidad es que la mayoría son personas en situación de escasos recursos. Ya tenemos dos elementos de situación de vulnerabilidad: situación económica y situación educativa. Pero ahora vayamos con el sexo. La mayoría de las personas que están en prisión preventiva son hombres, el 68% y el 73%. El sector es más amplio en hombres, pero las personas que son más abandonadas en prisión preventiva son las mujeres. A las mujeres, las personas, sus familiares, no las van a ver a prisión. Ya tenemos el factor del género, el factor del sexo, el factor educativo y el factor económico. Son personas que están en prisión preventiva en gran medida oficiosa y que con motivo de la reforma no se podrá interpretar. Todo esto ha generado muchísimos problemas para los jueces porque al menos su servidor, antes de la reforma, yo inaplicaba la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque bajo mi perspectiva es inconvencional, es contraria a derechos humanos. Abríamos el debate y si la persona tenía que estar en prisión, se debatía. Hasta este momento no me ha tocado todavía un asunto con detenido para saber si la aplico o no. Es decir, todavía la moneda está en el aire. Pero también habría que esperar, porque si la reforma dice extorsión, queremos saber si cualquier extorsión va a estar sujeta a prisión preventiva oficiosa o solo los que nos diga el legislador. Habría que esperar si en grado de tentativa o no. Y esto fue muy común
cuando voy a mencionar un ejemplo típico, violación. Violación ya era prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué decían algunos jueces? Es que es violación en todas sus modalidades. Violación en grado de tentativa, violación agravada. ¿Qué tuvo que decir la Corte? Que si la ley no nos dice qué tipo de violación es, la violación en grado de tentativa no es de prisión preventiva oficiosa. Entonces, con todo y ese candadito que se pone al final del párrafo que habla de la prisión preventiva oficiosa, con todo y eso, parece ser que todavía está sujeto a interpretación, aunque no queramos. Quiero dejar sobre la mesa varios puntos ya para pasar con la plática que se vaya desarrollando. Uno, ¿realmente ya no hay ningún tipo de interpretación posible con la reforma del 31 de diciembre? Esa es la primera interrogante. La segunda, ¿qué va a pasar con esta mitad del país que se decantaba por inaplicar y que nos obliga a los jueces? Tercero, ¿qué pasa con las sentencias de la Corte Interamericana ahora que está en la Constitución? ¿Tenemos que atender a la restricción constitucional o tenemos que atender a las sentencias de la Corte Interamericana, que por cierto también son derecho, también forman parte de nuestra Constitución? ¿Qué va a pasar con en qué grado va a afectar a las personas en situación de pobreza, a las mujeres, a las personas con estudios limitados o que no tengan educación media superior o superior? ¿Qué va a pasar con motivo de esa reforma? Todas estas preguntas aparentemente están todavía en el aire y vamos a ver qué pasa, al menos en centros de justicia nos ha costado mucho todavía identificar caso por caso qué es lo que va a pasar. Me gustaría dejar todo eso sobre la mesa para que podamos nutrir el debate, doctor, maestra Denise. Muchas gracias. Juez, lo que estaba mencionando ahorita como que dejan el catálogo muy amplio en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Usted considera entonces que los legisladores debieron establecer los supuestos de procedencia que fuesen más rigurosos o más precisos en cuanto a esta aplicación de esta medida cautelar y no dejar estándares indeterminados, vagos, imprecisos, como los supuestos que prevé pues, este artículo 19 constitucional? Eh, Porque, por ejemplo, esto que ponen de delitos graves que determine la ley, en contra de la seguridad de la nación, de la salud y libre desarrollo de la personalidad. Vaya, esto es tan amplio que es riesgoso, ¿no? La aplicación de esta medida cuando no establecen como estándares para su aplicación. Uno de los problemas que padece el constitucionalismo moderno, no solamente el mexicano, es que la constitución ya se usa no solamente para poner los postulados generales y los derechos de las personas, sino que ya es un medio para legislar. Es decir, ya en la constitución parece que se transformó en una especie de ley. La Constitución no debería incluir en principio los artículos específicos, porque para eso se lo delega al 167 del Código Nacional. Pero, como tal como lo dice maestra, es muy amplio. Voy a mencionar el caso de corrupción. Corrupción está en el Código Nacional de Procedimientos Penales y también está en la Constitución. Cuando buscamos corrupción en el Código Penal Federal, lo vamos a encontrar en el título décimo, a partir del artículo 212. Sin embargo, corrupción comprende muchísimos tipos penales, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público. Y les quiero poner un ejemplo que me pasó de una persona que al final de cuentas le tuvieron que decir, muchas gracias, usted disculpe, váyase a su casa. Esta persona era un policía que cuando se dio de baja, se le olvidó, o quizá lo hizo intencionalmente, entregar su uniforme y sus credenciales. Los fiscales dijeron, es que ese es el delito de ejercicio indebido del servicio público, porque teniendo el deber de custodiar algunas cosas, propició su desaparición. Entonces, si uno ve la exposición de motivos de esa ley, va a darse cuenta que dice propiciar para otra persona, no para él mismo. Él simplemente no las devolvió. Entonces, con motivo de que corrupción pudiera estar en prisión preventiva oficiosa y algunos jueces decían, sí, pero como ya dice corrupción, entonces todos los de corrupción van a ir a prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó con esa persona? Estuvo en prisión preventiva oficiosa. A mí me tocó ver ese juicio y me sorprendió ver al policía en prisión preventiva oficiosa. Se le impusieron porque como tal encuadraba en el 19 y como no se apeló, me imagino, el auto de vinculación a proceso ni las medidas cautelares, esa persona tuvo que pasar cuando menos 2 años en prisión preventiva oficiosa. ¿Y en qué terminó? En un disculpe usted, señor, su conducta no encuadra en este delito. Afecta a muchos sectores. Por eso, en esta tesis que se compartió en pantalla, que es la del delito de violación, claro que se permite la interpretación. Hay que verificar
no solamente lo que dice la Constitución, si nosotros decimos literalidad, yo no podría aplicarle en su literalidad por una sencilla razón. No me dices qué artículos específicos, no me dices qué figuras de ciertos delitos son las que son de prisión preventiva oficiosa, porque si me hacen hacerlo a rajatabla, tendría que ser todos en grado de tentativa, todos, aunque sea uno de los tipos penales más, por decirlo así, que no afecten tanto a algún bien jurídico tutelado, los menos lesivos. Sí hay que ser muy cuidadosos los jueces en esa aplicación y, ¿por qué no? También abogados y fiscales, porque muchos fiscales dicen, y ya me tocó con algunos compañeros, es que ya se reformó, ya incluso ponle prisión preventiva oficiosa de manera retroactiva. Ajá, pero con cuidado, porque también hay otro artículo que nos prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de la persona. ¿Se puede interpretar o no? Allí está la clave en ese tipo de preguntas. Sí, su señoría, la entiendo, pero el mismo 19 constitucional nos prohíbe la interpretación, ya sea análoga o extensiva, en cuanto a suspender o modificar esta medida, ¿no? Sí, y ese es el problema. Cuando decimos análoga o extensiva, queremos ver primero los tipos penales, porque aquí el impacto, al menos aquí de nuevo ya hay otra vez división entre los jueces. Voy a quizás sacar cosas un poco al aire de algunos compañeros, pero luego en las pláticas que tenemos decimos, oye, ¿y con esta reforma la vas a aplicar de manera retroactiva o no? Y algunos dicen, no es que ya no hay interpretación, ya, incluso ya tendrías que tú ordenar de oficio o todos prisión preventiva oficiosa. Hubo otros que dijeron, no, yo me voy a esperar hasta que el juez me pida la modificación de la medida y le diré que como ya se publicó en el diario oficial, entonces ahí sí ya la aplico. Y otros jueces dicen, no, pero es que el artículo primero también es constitución y el artículo primero es el que nos habla del parámetro de regularidad constitucional y por lo tanto como las sentencias de la Corte Interamericana son constitución, la voy a seguir inaplicando. Es decir, todavía hoy vamos a encontrar jueces que la van a inaplicar. Va a haber jueces que van a esperar a la revisión de medida y va a haber otros que ya están convocando audiencias para aplicar la prisión preventiva oficiosa. Es decir, este último renglón que se añadió para ya no hacer interpretación análoga o extensiva, parece ser que está generando más confusión de la seguridad jurídica que se supone buscó implementar esta reforma. Por eso, aunque pareciera que no hubiera debate, los jueces siguen debatiendo esa situación. Sí, por supuesto. Pues, mi estimado juez, fíjate, yo quiero aprovechar que te tenemos aquí, porque luego todos andamos diciendo, a ver, si yo hiciera este planteamiento, si yo hiciera este otro planteamiento, normalmente aquí está lleno de postulantes, defensores, aunque tenemos asesores jurídicos, pero yo creo que hay que aprovechar que nos engalana mi querido amigo el maestro y señor juez, porque mira, yo veo varias cosas aquí. La primera, me parece una muy buena noticia lo que cuentas que está sucediendo con los jueces, porque de entrada, el que se diga que no se permite interpretación, pero yo te interpreto, me parece que es una manera o una manera de mandar el mensaje de, pues, de qué estamos hablando, vamos a seguir platicando porque esa es nuestra labor. Claro, Por lo menos hasta que lleguemos a la corte del azar. Y digo del azar por esto de la insaculación y todo lo demás. Pero fíjate, voy a poner aquí la pantalla porque obviamente voy haciendo muchas notas, pero vamos a tratar de ir en orden. El primer punto que se toca es esta parte en donde la propia Constitución, contrario a toda la reforma del 2011, a toda la parte de los derechos fundamentales, es más, me atrevo a decir, una propia antinomia constitucional con el primero constitucional, porque parece que el primero te dice una cosa y ahora el párrafo te dice otra. Pero hay algo bien interesante. No será, vamos, ¿cómo respondería un juzgador ante un argumento que pudiera parecer de broma, pero creo que no lo es tanto? Yo me he puesto a pensar, a ver, este párrafo me dice que debo atenerme a la literalidad, pero si yo me subo al párrafo de la Constitución, la voy a poner aquí, ¿cuál es la literalidad que me están pidiendo en este caso? Estamos en la Constitución, acá. ¿Cuál es la literalidad que me están poniendo en este caso? Lo voy a poner en un poquito más grande. Me están diciendo que se deberá solicitar la prisión preventiva oficiosamente. Y si el argumento del defensor es, señor juez,
y tomando en consideración que conforme a la reforma de diciembre del 2024 exige la literalidad, porque hay muchos tipos de literalidad, una literalidad gramatical, etcétera, pero aquí parece ser claro que esta interpretación literal se refiere a la más clara y a la más obvia, lo que diga oficiosamente. ¿Y qué oficiosamente no es lo contrario a petición de parte? Exacto. Esto es, si realmente nos vamos a ir a la literalidad, ¿cómo respondería un juzgador ante el argumento del defensor en donde diga, vamos a hacerle caso a la supremacía constitucional, aplíqueme por favor de manera literal la prisión preventiva oficiosamente? Lo que quiere decir que si a petición de parte sería que lo solicita el Ministerio Público, que se aperture el debate, entonces, como dice oficiosamente, es usted sin que se requiera que el Ministerio Público lo solicite para que abra el debate de la justificación. ¿Qué respondería un juzgador? Aquí pues, te pueden dar dos tipos de respuesta, y esa porque ya han pasado. Una, ese argumento que plantea es un proyecto muy parecido a un proyecto que presentó la ministra Ríos Farjat. Ella planteaba que se interpretara, y es que de nuevo pareciera que cuando literalidad interpretamos, ¿no? Pero la ministra Ríos Farjat en ese proyecto dijo, oficiosamente debe entenderse como de oficio abrir debate, no de oficio imponerla, sino que sin que te lo pidan, sin que medie petición de parte, tú de oficio abras el debate. Esa es la interpretación que planeaba hacer la ministra Ríos Farjat. Ese proyecto ya no pasó y además se fue postergando por otras razones. Y yo, es un argumento válido, pues tan es así que incluso una de las ministras más reconocidas lo planteó, lo sometió a debate. Y el otro argumento u otra razón que te puede decir un juez en ese tipo de asuntos dirá, es que yo cuando dice aplicará, hay que entender la literalidad, pero en conjunto con esta palabra. Cuando hablamos, dice, el juez dice ordenará la prisión. O sea, no dice ordenará el debate oficiosamente. Eso contestará un juez, porque el párrafo dice textualmente, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente. No dice ordenará de oficio. Ahí es un juego de palabras, pero de nuevo seguimos interpretando. Pero va una tercera opción, que es la que yo planteaba cuando yo inaplicaba la prisión preventiva. Digo inaplicaba porque honestamente todavía estoy pensando a la luz de los argumentos cómo contestarlo, porque la última audiencia que tuve inapliqué todavía. Pero ¿cuáles eran mis argumentos? La Constitución tiene postulados generales. Dice, tú vas a ordenar la prisión preventiva oficiosa. Y ese postulado general no es una restricción expresa, porque si fuera expresa te diría, en el tipo penal específico, en tal modalidad, esa es una restricción expresa. Entonces, como yo mi argumento era, esto se delega al legislador, entonces, lo que dice el legislador sí es inconvencional, no es una restricción constitucional, es una restricción legal. Y ese era el argumento que planteaba y a través de la jurisprudencia 2014 y las sentencias de la Corte Interamericana. Estaría muy interesante que un abogado me lo planteara. Me voy a adelantar a qué respondería yo. Yo ¿Mm? respondería que oficiosamente se tendría que imponer, pero es un postulado general. Vamos a ver el tipo penal en concreto y si el tipo penal en concreto está en la legislación, yo puedo hacer control de convencionalidad con base en el artículo primero constitucional. Eso es lo que contestaría al argumento, porque los jueces tenemos que contestar en audiencia. Se nos tienen que, no es que tengamos ocurrencias, pero tenemos que escuchar al mismo momento y resolver sin decretar recesos en la mayoría de las ocasiones. Ahora, como segundo punto, por si alguien tiene además un cuestionamiento de lo que está en el foro, mi querida maestra, hablábamos, y aquí ya empieza, bueno, más bien continúa lo interesante, ¿no? Hablábamos de esta parte de la interpretación. Yo creo que afortunadamente vamos a tener un espacio que nos va a dar eh, chance a la reflexión. El problema sería cuando una vez agotados todos los argumentos y las contestaciones de los operadores como juzgadores, llegue a una corte y que la corte venga casi casi con un hermano gemelo de una 293, ¿no? En donde pues absolutamente te corte cualquier a través de una jurisprudencia que no convenza, pero venza. Pero mientras eso sucede, yo he escuchado perfectamente, creo que todos estuvimos muy pendientes de lo que sucedió en su momento con el Pleno, cuando se discutía sobre este asunto, y además en las sentencias de la Corte Interamericana, y hay algo que siempre me ha hecho un poquito de ruido. Hace ratito hablaba usted de esta parte de la
presunción de inocencia. Todos tenemos, o parece que tenemos bastante claro, que la prisión preventiva oficiosa violenta la presunción de inocencia. Cuando nosotros nos vamos a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, nos dice, en un filtro, para mí, la presunción de inocencia solamente se puede dividir en tres vertientes. Una es la carga de la prueba, la cual no vamos a tocar aquí, porque no tiene caso. La otra es el estándar de prueba, que me parece, salvo su mejor opinión, que tampoco entraría en este tema. Y el último es el trato procesal o extraprocesal, en donde de alguna u otra forma nos dice que la prisión preventiva oficiosa estaría violentando ese trato, ya que al tenerte en prisión, entonces no te está tratando como inocente en esa vertiente en específico. No obstante, si nosotros revisamos la prisión preventiva justificada, desde mi punto de vista, y esto lo pongo en la mesa para precisamente las opiniones, viola exactamente de la misma manera en su caso el trato procesal y extraprocesal, porque te está haciendo que permanezcas en prisión, lo que está yendo en contra del trato como inocente. Y si bien es cierto de manera común, ya como que asimilamos que al momento de que se justifica la prisión preventiva por los riesgos procesales, ya es admitida y la recibimos de brazos abiertos, en un verdadero concepto de violación, si esto llegara a evolucionar, no solamente para un concepto aquí, sino quizá les encargamos los micrófonos, sino quizá para un aspecto en su momento o de apoyo internacional, ¿qué contestaría técnicamente hablando el resolutor cuando se ponga a analizar que si una prisión como es la oficiosa violenta el trato extraprocesal, lo mismo exactamente está sucediendo con la prisión preventiva justificada? Por lo que mi pregunta sería, técnicamente hablando, no tengo la menor duda de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. La pregunta es, si yo esgrimo un concepto, tendré que basarme en lo que claramente violenta desde un punto de vista objetivo, que es la independencia judicial, porque entonces está tratando al juez como marioneta. Y por el otro lado, una detención arbitraria, contraria al 7.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a sus correlativos del Pacto Internacional. ¿O realmente habría un efecto técnicamente hablando respecto de una violación de presunción de inocencia? Es decir, y con esto culmino, si yo digo que la prisión preventiva violenta la presunción de inocencia en su vertiente de trato extraprocesal, ¿no será entonces que estoy también aceptando que la justificación y los argumentos que pudiera yo tener vienen aquí hasta que bailemos? Creo que como no está creo que vamos a Adrián, tener que ¿nos tratar ya los apoyas, anti-hackers. Pero ve qué bonito, eso significa que ya están poniendo mucha atención a esto. Permítame tantito. Quién sea el que lo pone, pero parece que es un niño, ¿no? Debe de ser por ahí un hackeriano. Pero bueno, No lo escuchamos, doctor. el determinar ya en una resolución que la prisión preventiva oficiosa violenta la presunción de inocencia desde su vertiente de trato procesal o trato extraprocesal, ¿no sería un poco también aceptar que la justificada, es decir, no sería mejor en algún momento muy técnico señalar que lo que realmente viola y lo que la hace convencional, claramente hablando, es la violación a la independencia judicial y a las detenciones arbitrarias? ¿O podríamos sostener que desde el momento en que un riesgo procesal es acreditado, ya no se viola la presunción de inocencia, tomando en cuenta que el riesgo es procesal y la presunción de inocencia, aunque se refiere a la vertiente de trato extraprocesal, se refiere a que no pueden demostrar aún con la carga de prueba que efectivamente alguien intervino en la comisión delictiva? Ya, Adelante. gracias. Qué interesante cuestionamiento, doctor. Aquí vamos a partir del tema primero de la independencia judicial. Desde luego que cuando se dice que se imponga la prisión preventiva oficiosa en su literalidad,
sí hay una violación a la independencia judicial porque ya no se permite la interpretación. Que aquí voy a poner el típico ejemplo. Yo como legislador puedo decir, no se puede interpretar el precepto que dice que aquí no se permiten mascotas. Ah, y si para mí mi mascota es un grillo, no me van a dejar pasar. O si yo llego con un oso, o el tema de no se puede interpretar entrar vehículos en el parque. Y si yo llego con mis patines, ¿será un vehículo o no? Siempre va a estar sujeto a interpretación, a pesar de que se diga expresamente que no está sujeto a interpretación. Pero aquí el punto que toca es muy, muy interesante. Prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada. En mi opinión, la justificada no violaría presunción de inocencia a diferencia de la oficiosa. El tema es que cuando hablamos de justificada, los fines son distintos. Cuando hablamos de justificadas, son los tres típicos riesgos que establece el Código Nacional. Peligro de la víctima, testigos, comunidad. Peligro de sustracción por y la otra razón es peligro en obstaculización de la investigación. Si nos damos cuenta, ninguna de las tres tiene que ver con el delito por el que la persona está siendo investigada, ninguna. En la oficiosa sí, pero en la oficiosa no solamente es una lista de delitos, sino que la razón de las reformas para irlas añadiendo es algo muy importante. Política criminal y aumento de esos delitos. Esas son principalmente las razones por las cuales se reforma y se van añadiendo más delitos al artículo 19. Se van añadiendo más porque dicen, la extorsión ya es un delito muy grave, ha aumentado el tema del fentanilo, la seguridad pública, política criminal. La política criminal nos dice que es un problema nacional, es un problema que tiene que ser objeto del derecho penal y que por lo tanto tenemos que poner en la Constitución que es prisión preventiva oficiosa para dos fines, fines disuasorios y garantizar, y es que también es algo muy peligroso que dicen, presuntos responsables de esos delitos deben estar en prisión. Y dije entre comillas presuntos responsables porque cuando afirmamos eso, ya estamos haciendo afirmaciones contrarias a la Constitución. Y es lo que es el discurso que hemos escuchado. Los presuntos delincuentes de extorsión, fentanilo, uso de comprobantes fiscales falsos, y para garantizar que no la población no esté en peligro, prisión preventiva. Aquí cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa, las razones sí son violatorias de la presunción de inocencia, para mí, esas razones, porque esas razones son de política criminal y porque se presumen delincuentes a las personas antes de dictar sentencia. En la prisión preventiva justificada, en mi opinión, no vulneraría presunción de inocencia porque las tres razones, el catálogo del 168, 169 y 170, se refiere todas a razones distintas del delito. Ninguna hace alusión al delito. Todas hacen alusión a una conducta, a un comportamiento de la persona que va a ser discernida al juez, que no va a venir a las audiencias o que va a influir en testigos, víctimas, peritos, y que si los ponemos en contacto pudiera poner en peligro la investigación. Esa es la razón por la cual considero que la prisión preventiva justificada, aunque sí impactaría en tu derecho de defensa, no violaría el principio de presunción de inocencia. En principio, habría que ver porque algunos jueces no podemos ser totalmente ciegos a la realidad. Los jueces también tienen criterios, algunos muy distintos de otros. Muchos jueces tienen criterios que pareciera que tiene que ver por la peligrosidad de la persona, y me refiero derecho penal de autor, y por esa razón lo tienen en prisión preventiva. He escuchado muchos jueces que dicen, así sea secuestro, si es secuestro, y cuando todavía inaplicamos la oficiosa, si es secuestro, yo no le voy a cambiar nunca la medida, nunca se la voy a cambiar. Ah, ok, entonces si estás juzgando con base en el tipo de delito, y eso está prohibido. Pero yo me quedaría con la idea de que no la violaría, y ese sería mi argumento, que las razones de la justificada son tres y son distintas. Tenemos dos manos levantadas. Nada más una cosa rápida para que a mí me quede claro antes de darles el uso de la voz. ¿Podríamos entonces terminar o concluir diciendo que alguien respecto de quien se justifica su riesgo de fuga, alguien respecto de quien sí se justifica su riesgo de fuga, es menos inocente respecto del que no? No necesariamente, porque, y aquí hay otras dos medidas que a veces también los jueces, y hay que ser autocríticos siempre, siempre no es que los jueces hagan todo perfecto ni nada. A veces siento que los jueces olvidamos otras dos medidas que también pudieran ayudar mucho y que no son la prisión preventiva. Brazalete electrónico, resguardo domiciliario. Son muy graves, son muy lesivas, pero se usan y podrían tener el mismo efecto. ¿Qué pasa? También, de nuevo, voy a sacar algunos argumentos que quizá no deba.
algunos jueces llegan a decir, sí, pero el brazalete lo rompen y entonces no va a garantizar el 100%. O sí, pero el resguardo domiciliario, pues qué tal si se fuga. A veces hemos visto muchas películas. Entonces, yo no lo relacionaría con la prisión, no lo relacionaría con la presunción de inocencia bajo mi perspectiva, porque yo sí he llegado a aplicar las otras medidas. Pero si lo vemos a rajatabla de que para muchos jueces no existe ni el resguardo domiciliario ni el brazalete, a lo mejor ahí yo coincidiría totalmente con ustedes. Sí se violaría la presunción de inocencia porque no superaría al menos el principio de necesidad la imposición de la prisión preventiva, porque habría otras dos medidas que tendrían el mismo grado de éxito. Y es más, las puedes combinar, resguardo y brazalete. Hombre, excelente. Ponete nota por delante. Yo, Shep, y después Rafael Saldívar. Los Están micros, deshabilitados los quién los micrófonos. está poniendo y quitando? ¿Está Adrián? Sí, Sí, en lo ya que está se habilitado. conectan, en lo que les habilitan, quisiera hacerle una pregunta al señor juez Sensei, si me lo permite. Maestra, adelante. Sí, lo que pasa es que mencionó hace rato algo que llamó mi atención en cuanto a los comprobantes fiscales falsos. En la ampliación de este catálogo, pues incluye esta actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, así lo dice tal cual, falsos comprobantes fiscales, y el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa. Pero si atendemos expresamente a lo previsto en el numeral 69 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, dichos numerales no refieren a que estos comprobantes sean falsos, al contrario, el documento es completamente válido porque reúne y tiene todas las características de validación que nos exige el 29A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, lo que sí amparan estos comprobantes fiscales son operaciones o actos simulados, pero en sí el documento no es falso. ¿Usted qué haría como juez cuando le soliciten la prisión? Bueno, cuando usted le toque aplicar la prisión preventiva en comprobantes falsos, cuando de antemano usted sabe que el documento no es falso. Sí, para comenzar aquí ya tendré yo una respuesta muy, muy clara. Cuando se publica la reforma del 31 de diciembre, Ujú. deja al legislador establecer, porque eso ya estaba en el 19 y no se modificó, el legislador establece los tipos penales específicos, porque pasó esto hace algunos años con hidrocarburos y con armas. Cuando salió la reforma del 19 constitucional y se añadió delitos de armas de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, y también salió los relacionados con hidrocarburos, muchos jueces decían todos los delitos de la ley federal o todos los delitos de hidrocarburos. Y otros jueces dijeron, oye, espérate, ¿a poco una aportación sin licencia o un cartucho del 83 quad fracción primera va a ser prisión preventiva oficiosa si hasta alcanza suspensión condicional? Entonces, ya después se publicaron los artículos que están en la ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos y también en el artículo 92 de la ley federal de armas de fuego y explosivos, ya se aplicaron los tipos penales específicos. Entonces, aquí mi respuesta sí sería clara. Primero, me gustaría esperar a que el legislador ya ponga en el Código Fiscal o en el 167 cuáles son los artículos específicos que ameritan prisión preventiva oficiosa, porque yo no podría hacerlo a partir de la Constitución. Y aquí de nuevo, y ahora ya viene el segundo debate, una cosa es que un documento sea falso y otra cosa es que el documento exista, pero que ampare operaciones falsas. Aquí habría que someter, primero habría que esperar a qué dice el legislador. Y si el legislador replica el error, que para mí será un error el que está en el artículo 19 constitucional, si lo replica, pues vamos a ver hasta dónde llega esa inconvencionalidad de ese artículo, y no por la prisión preventiva, sino porque no cumpliría con el principio de taxatividad en materia penal. Quizá desde ahí. Exacto. Les encargamos, por favor, los micrófonos de quien Ya los habla. habilitaron. Yo, Pero antes es que como con esa pregunta a mí me viene otra. ah, ¿Qué, qué tan importante? Yo entiendo que técnicamente lo es, pero pragmáticamente, ¿qué tan importante es que nos vayan a poner en el 167 los números y que digan en la Constitución? Facturas falsas, ¿no? O sea, alguien que parece que legisló iba a decir el contador, pero luego se enojan conmigo porque hay contadores muy inteligentes y hasta saben más que los abogados. Pero no, parece que legisló quién sabe quién. Y en ese sentido, ¿qué no tenemos ya en el 167 toda esta serie de tipos penales? Y yo me pregunto, si nos están hablando específicamente del 302 respecto del homicidio, pues no me queda lugar a duda de que tiene la misma descripción normativa. Pero si nos están poniendo violación, ¿es la misma descripción normativa de violación la del 265 que la del 174 del Código Penal, por ejemplo, para la Ciudad de México? No lo es.
y nadie le hace caso absolutamente a nada, a ninguno de esos puntos. O sea, yo he llegado a tocar esos puntos y hasta parece que me quieren aplicar el 121, porque ¿qué no conoce usted el sistema? Pues, ¿cuál sistema? O sea, tan le estoy platicando esto porque creo que lo conozco. Y no es posible que si me van a decir que un tipo penal que está en un 167 y está hasta el numerito y el Código Penal Federal, me digan que tenemos una dogmática igual en todos los demás códigos. Entonces, ¿realmente esa podrá ser la solución? O sea, que esperar a que venga esta parte o simplemente nos va a dar oportunidad mientras eso sucede para no aplicarlo. No, el primer punto, el último que tocaste, totalmente coincido, es un margen. Estos días de la aplicación de la reforma a las disposiciones secundarias, sí es un margen, de eso no me queda ninguna duda. Aquí la excusa que voy a tener es que esos preceptos, me imagino, son en entidades federativas, cuando es un tipo penal que estuvo en entidad federativa. Al menos en federal, los tipos penales sí son muy claros porque el código pareciera que sigue siendo un código en lugar de nacional, pareciera que sigue siendo federal, porque hace muchas alusiones a figuras federales. Y después dice, y sus equiparables a la legislación, a las entidades federativas. Como federal, yo no tengo problema porque sí están exactamente previstos. Si no está previsto, se inaplica. Si yo fuese juez local, aquí se abre un problema, porque muchas veces cuando decimos que sus aplicables en las entidades federativas es y si me prohíbes interpretar, ¿cómo interpreto cuáles son los aplicables? Y si se supone que tenemos que hacer una interpretación más favorable a la persona cuando se trata de proteger sus derechos o más restrictiva para restringir ciertos derechos, yo haría una interpretación restrictiva, es decir, los menos casos posibles serían en los cuales yo aplicaría la prisión preventiva oficiosa, si fuese juez local. Pero me pasa en experiencia o con conocidos que los jueces locales a veces, y sin generalizar, porque hay jueces locales que sí lo hacen, nunca me gusta generalizar porque como lo menciona el doctor, hay abogados muy buenos, hay abogados muy malos, hay jueces federales muy buenos, hay jueces federales muy malos, hay de todo. Eso ya depende de cada uno, pero usualmente la regla es que jueces de instancia, a pesar de la reforma del 2011, cuesta hacer ese control difuso, porque sería un control difuso, cuesta mucho. Pero sí, yo considero totalmente con usted en el sentido que no tendría por qué yo invocar el 121 en cuanto a no conocer el sistema, porque una cosa es no saber las disposiciones procesales y otra cosa es el debate, eso está sujeto a debate, claro. Y a veces, yo siempre he dicho eso, que me apena mucho cuando los jueces dicen que si no conoces en el sistema, se me hace un poco colocarnos en una posición muy superior cuando creo que no es necesario faltar al respeto decirle, no conoces el sistema, porque sí conozco jueces que lo hacen. Cuando me toca aplicar lamentablemente ese artículo, siempre es con mucho respeto, porque quizá contrataron al familiar que tiene 30 años de experiencia en civil y es la única persona que le ayudó. Tendrá mucha experiencia, solamente a lo mejor requeremos conocimientos especializados, pero nadie es culpable de no saber. No, le traemos al público y que ejerza su defensa material al ladito y ya, tanta. Adelante, Joshua, ahora sí. Sí, doctor, gracias, gracias, señoría. Justamente me ganó la pregunta de la maestra Denise, Ah, porque perdóname, Joseph. tengo anotado que desde el 2014 los comprobantes fiscales, que son por internet, los famosos CFDIs, pues no pueden catalogarse falsos, ya que son validados por una autoridad que es el SAT. Entonces, ese encuentro un grave error en esa parte donde la Constitución dice cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. No pueden ser falsos. Esa es mi opinión y ya, gracias. Gracias a No, ti, Joseph. También estaba nuestro querido Rafita, ¿verdad? ¿Cómo están, doctores? Buenas tardes, señoría. Gusto en saludarlos como siempre. Bueno, tengo muchas dudas, ¿no? Como todos, pero mi principal, cuestionamiento respecto a esta aberración que pudo hacerse con esta reforma, y lo digo con todas sus letras, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los legisladores, porque pues no conocen de técnica jurídica ni técnica legislativa. Ujú. Pero esta cuestión de prisión preventiva oficiosa, su nueva aplicación habla sobre que no se hagan interpretaciones analógicas, no se haga ningún tipo de interpretación. Pero mi pregunta es, entonces, todas las jurisprudencias, tanto de la primera sala como la 43 diagonal 2024, la Sunpax que son derivadas de la Sunpax Tecpile, García Rodríguez, la 40 diagonal 2023, que son al final del día
precedentes obligatorios o que son interpretaciones obligatorias que pues, originó lógicamente pues, el regional norte y regional centro norte y centro sur, ¿no? Esa aplicación dejaría, o esa interpretación que hizo el Pleno Regional Norte, dejaría de aplicarse por aplicar la prisión preventiva oficiosa, sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, gracias. Esa es una pregunta que incluso se siguen haciendo los jueces. Muchos jueces dicen, oigan, ¿y esa jurisprudencia qué pasa? Porque, ojo, esas jurisprudencias, las del Pleno Centro Norte y las del Pleno Centro Sur, no son de aplicar o no, sino que versan sobre la suspensión, los efectos de la suspensión en el juicio de amparo. Esas jurisprudencias, la del Centro Sur dice, el efecto de la suspensión va a ser que las cosas se mantengan como están, porque hay una restricción expresa y te quedas guardadito por prisión preventiva oficiosa. Y la del centro norte dice, hay una apariencia del buen derecho porque son inconvencionales las figuras de prisión preventiva oficiosa a la luz del caso García Rodríguez y otro contra México, y por lo tanto el efecto es restitutorio. Aquí, si notamos algo, es la aplicación es sobre amparo. Y también si notamos algo, no habla en general de aplicar o no la prisión. Claro, el efecto último sí es ese, pero al menos algunos jueces, esa es la postura que tienen. Algunos jueces dicen, la jurisprudencia no queda sin efectos, la jurisprudencia versa sobre amparo. El de amparo, sí, el amparo lo puede ordenar perfectamente porque él está hablando de la apariencia del buen derecho y de la suspensión. Hay una apariencia del buen derecho por la inconvencionalidad, que yo no puedo interpretar la figura, esa es otra cosa, pero en apariencia del buen derecho es inconvencional. A través de esta figura de la apariencia del buen derecho, que es este viso donde nosotros podemos ver de manera muy prematura si podemos anticipar un posible fallo a favor de la persona en la sentencia del juicio principal, a través de eso podemos inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Algunos jueces están diciendo que ya no aplica y otros jueces dicen que sí. La moneda, eso siempre lo digo, está en el aire porque a pesar de decir que no hay interpretación, creo que el principal defecto, no solo de la reforma, sino de muchos abogados, es no hablar con claridad. Si fuéramos claros, no tendríamos por qué poner que no se interprete algo. Si yo estoy diciendo que no me lo interpretes es porque quizá no soy lo suficientemente claro. Creo que se ha apagado su micrófono, doctor. Gracias. En Sí, pocas palabras, la conclusión sería que esas jurisprudencias, mientras duren, Mientras mientras dure. nueva reflexión, no deben de tomarse como interpretación, no. No, deben de porque nos aplicar, obligan. ¿no? Entonces, ahí está el argumento. Fíjense cómo es oro molido lo que nos está comentando el juez. Ahora, yo tengo otro punto muy importante, creo. Nos costó muchísimo trabajo el volverle a cepillar o afilar un poquito los dientes a la ley de amparo, específicamente en los efectos de suspensión del 166. ¿Cuánto tiempo no estuvimos nosotros pataleando porque decíamos que el amparo ya no tenía dientes para las órdenes de aprehensión respecto de tipos penales que estuvieran dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa? Apenas, podría decir, 2 añitos, quizá un poquitito más, pero no me quiero arriesgar, 2 añitos para acá, ya parecía una constante que inclusive aunque no lo solicitáramos, eso como de un año para acá, el juez de distrito dijera, respecto al tipo penal, sea de prisión preventiva, oficiosa o no, al estar aplicándose o actualizándose que tu libertad personal está de este lado, voy a pedirte por favor, juzgador, que no dictamines una prisión preventiva oficiosa. E inclusive, respecto de la justificada en su caso, si la consideras aplicar, no la ejecutes. Y en algunos otros casos, unos jueces inclusive decían que no se aperturara, o sea, la suspensión tenía el efecto que no se aperturara el debate de medidas cautelares. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí, por fortuna, todavía seguirían, como menciona, estas tesis mientras vivan. Aquí hay una contradicción entre ambos criterios, centro sur y centro norte, que se supone ya está denunciado. Ya lo va a resolver la nueva corte, es muy probable, ya no creo que lo corresponda resolver ahora. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí, de nuevo, como todos abogados, depende. Y está mal eso. Es algo que yo sé que cada juez debería tener un criterio porque tenemos que tener ciertos criterios en ciertos casos, pero a veces hay tantas discrepancias de criterios
que lejos de tener seguridad jurídica, los principales afectados son las personas en situación de vulnerabilidad. A lo mejor la respuesta no va a ser muy satisfactoria, pero aquí depende de lo que cada juez considere que sea aplicable. Si uno de los jueces dice, este 166 no es estrictamente el 19 constitucional, sino que habla de los efectos del amparo, y por lo tanto yo puedo ordenar su libertad, y si eventualmente le niego el amparo, pues eventualmente ya te vas a prisión preventiva oficiosa. Algunos jueces dirán, no va a impactar, y otros jueces dirán, no, pero como efecto colateral, como esa colita del 19 constitucional impregna el 167 del Código Nacional e impregna el 166 de la Ley de Amparo, prisión preventiva. Esto pareciera que el hecho de no permitir interpretación distinta de la literal, pareciera que más que generar seguridad jurídica, está volviendo a generar inseguridad jurídica en todas las personas que esperan justicia pronta y expedita y en los propios jueces. Yo Muchas sé que es... gracias. Perdón, perdón. No, adelante. Y si alguien más, yo una vez haya levantado la manita. Yo Ya sé nada que más para cerrar, doctor, con toda su anuencia. Y también me hace mucho ruido cuando leí la parte del diario de debates del Senado de la República, en la página 19, establece que los jueces no interpreten y no se liberen indebidamente a los delincuentes confesos por algún vicio de actos jurídicos. Entonces, si esa esencia o esa naturaleza de esta reforma consiste en que los delincuentes confesos, entonces pues solamente como que va a ser incompatible su imposición, ¿no? Sí, y de nuevo tocamos el tema de presuntos delincuentes. Son presuntos inocentes, no son presuntos delincuentes. La criminología mediática nos ha hecho que a todos les llamamos presuntos delincuentes, y eso suena más padre porque nos sentimos más seguros. Sin embargo, a veces nosotros, al querer más seguridad, no nos estamos dando cuenta que estamos sacrificando nuestras libertades por seguridad. Aquí habrá que ver qué impacto tiene ya en la materialización. Al menos a mí todavía no me ha tocado. Creo que hay argumentos a favor de seguir inaplicando, al menos hasta que se materialicen los tipos penales. Y habrá que ver qué criterios tienen otros compañeros, y lo lamento mucho a lo mejor por las partes postulantes, porque van a tener que batallar con criterios distintos de cada juez, que ya lo hacen, entiendo que ya lo hacen cotidianamente. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Les agradezco esta oportunidad. Dios los bendiga. Ay, qué bueno que lo aproveches, mi querido Rafa. Pues, yo sé que esta pregunta que voy a hacer es complicada porque no eres vidente, eres juez, pero tengo que hacerla porque lo vives a diario y puedes ir hasta cierto punto teniendo un criterio de lo que puede llegar a suceder. Si vamos concluyendo, nos estamos dando cuenta de que lo único que está ocasionando esta reforma, en pocas palabras, es mayor discrepancia, pero esta discrepancia va de abajo hacia arriba. Es decir, pareciera que estamos volviendo todo lo que ya se había ganado o perdido quizá. Estamos volviendo a empezar el camino en el sentido de que pues ustedes digan sus 25,000 criterios para que vaya escalando y que llegue un momento en donde yo voy a terminar de todos modos señalando un solo criterio. Pareciera que ese solo criterio va a ir encaminado hacia lo que la propia reforma quiso decir en un momento y que no ha logrado. Si esto fuera así, entonces tendríamos el resurgimiento de la supremacía constitucionalidad en su más duro aspecto. En ese sentido, solamente pareciera que nos quedaría el rescate de los superhéroes internacionales, como son, pues, las comisiones, las cuales ya vimos que hay bastante complicación por ahí, y después la Corte Interamericana. Pero si ya tenemos dos desacatos hasta el momento, y en el supuesto de que no les llegara a interesar seguir desacatando las siguientes condenas al Estado mexicano, y también el entendido de que el desacatar esas condenas no es que nos vayan a mandar a la milicia ni a los cascos azules para hacerlas cumplir, ¿verdad? Porque quizás sean castigos económicos, políticos, quitar algunos embajadores, cónsules, no sé qué podría llegar a pasar. En ese supuesto, ¿vemos alguna esperanza de apoyo en el sistema de derechos humanos internacional? No quisiera ser pesimista. Está temblando, está Así temblando, está temblando, está temblando. se va a oír cuando
No, no. Temblando, sí está Está temblando. temblando, salgan con cuidado, por favor. Salgan con cuidado. Nos pone Fernán Corrillo. ¿Alguien aparte de Fernán? Fernán, no le vamos a preguntar de dónde es, porque si llegara a estar temblando en donde él está, pues entonces a lo mejor no es en el mismo lugar. ¿Alguien más escucha la alerta sísmica? No. Acá no sonó. Aquí tengo que actuar con prudencia, porque obviamente, pues si alguien puede salir y quiere salir, adelante. Yo tal vez voy a actuar desconfiadamente y aquí me voy a quedar porque pues yo no escucho ninguna alerta. A lo mejor ahorita se Yo- empieza a caer todo, pero quien no, yo, guste, yo tampoco escuché alerta por acá. sí, también. No. Ah, no. Ok, entonces, pues las decisiones de ustedes, pero yo creo que más bien por ahí o está temblando en donde está Fernán, hicieron aplicar la de mira cómo salen todos estos corriendo. Y, Sí, aquí en Ciudad de México está temblando. Acá en Ecatepec también, Órale. pero ya paró. Ah, qué bueno. pues muchas gracias, Fernando, y muchas ¿Usted, gracias. Arturo, de dónde es? Estamos en todos lados de la República, pero ahora que andamos en Ciudad de México, me parece que no sentí nada. A ver si no No. viene ahorita ¿No complejo, lo ¿ah? sentiste? ¿Te ¿Tenemos gus- una manita levantada, doctor? Adelante, ¿Te Víctor. gusta sentirlo, Arturo? Mi estimado Víctor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor, su señoría. Me gustaría hacerle una pregunta respecto al tema de la prisión preventiva oficiosa y si con esta reforma constitucional que sabemos todos que se publicó y que cambia la interpretación, cambió algo sobre los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana, sobre todo porque desde el 2010 en el expediente Varios, que es el 912-2010, tenemos ya prácticamente. Un segundo, que están transmitiendo un... Están metiendo un video. Adrián, ¿nos ayudas? Luz Antonia, ¿nos ayuda? Sí, permítame. Arturo, quita eso, por favor. Sí, no se Arturo, preocupen, ¿me aquí ayudas los... a quitar eso? César, ¿puedes quitar eso, por favor? Denise, quita eso, por favor. Qué falta de respeto se me hace esto, ¿eh? Lo que hay de los micrófonos. Adrián, ¿nos puedes ayudar? Sí, Adrián, sirve de algo, güey. Ha de haber corrido por el temblor. Ah, sí, yo creo que a Fernán. ¿No pudiste bloquear ese? Pues es madre. Ya quitaste el compartir pantallas de todos, ¿no? Está hablando Víctor, ¿verdad? Está realizando su pregunta. Sí, adelante, Víctor. Desmutearlo porque supongo que le apagaron su micrófono. Déjenme reactivo el audio de él. Bueno. Sí, Adelante. te escuchamos. Ok, su señoría, no sé si me lograron escuchar bien, pero repito más o menos la pregunta, la reformulo, ¿no? Si con esta reforma constitucional, que fue prácticamente que todos conocemos, la reforma del 19 constitucional, ¿ha cambiado algo los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Es decir, desde el expediente 912-2010, pues ya tenemos aceptada esa jurisdicción de la Corte Interamericana. Y luego desde el 2011 tenemos ya prácticamente una tesis aislada o tesis aisladas respecto a los efectos de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde refiere que son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano fuera parte de ese litigio. Resultado de estos criterios, pues prácticamente ya tenemos dos sentencias contra el Estado mexicano. Es decir, algo cambió realmente con esta reforma constitucional, los efectos que tiene esta sentencia de la Corte Interamericana, porque considero a su opinión, salvo su mejor opinión, es que ya son dos sentencias respecto al tema, o una en específico de la prisión preventiva oficiosa. Gracias. Sí, voy a contestar las dos preguntas porque van de la mano. Primera, la pregunta cuando dijo el doctor que vamos de abajo hacia arriba es, hay que buscar va a haber un criterio único al final, después de todas estas discrepancias. Pero aquí el criterio único, imaginemos esto como un pastel, que el país es un pastel y cada juez es una rebanada, por decirlo así.
La mitad de ese pastel ya aplicaba la prisión preventiva antes de la reforma y la aplicaba por el criterio del Pleno Regional Centro-Sur. ¿Qué es lo que está pasando con lo que pasó a partir del 31 de diciembre de 2024? Que ahora la otra mitad restante ya está en debate. Es decir, ya son cada vez menos los que inaplican. Eventualmente, mi panorama no va a ser muy alentador. Ese pastel ya va a ser completo. Ya, eso va a pasar, o eso es lo que yo vislumbro. En cuanto a las sentencias de la Corte Interamericana, es cierto, tenemos dos desacatos. Pero yo creo que lo que pudo haber rescatado todo esto es cuando en su oportunidad esto se sometió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro tipo de reformas, cuando hubo una reforma constitucional muy fuerte el año pasado, había una teoría que ya se había hecho en otros países como Colombia, Argentina e India, que es la famosa teoría de la estructura básica de la Constitución, que sí hay un libro que me encanta de reformas constitucionales que son inconstitucionales, algo así es de Yosnay Rasniva, algo así. Ese autor nos dice que en ciertos países se planteó que si ciertas reformas constitucionales podrían ser inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no puedes contradecir a la propia constitución o ciertas reformas. Si tú cambias la esencia o la estructura básica de la constitución, tienes que expulsarla del sistema. Por ejemplo, si tu sistema respeta voy a poner el ejemplo de la independencia judicial, tú no podrías hacer reformas que socaven la independencia judicial y por lo tanto tiene que ir para atrás. Eso hubo una oportunidad hace tiempo que no sucedió y lamentablemente mi panorama no es positivo. Si eso ya no pasó con una reforma de tal calado, no va a pasar con la reforma de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es mi predicción? Eventualmente todos los jueces vamos a terminar aplicándola, al menos hasta que existan sanciones por parte de la Corte Interamericana y no de la Corte Interamericana en sí, sino de los efectos colaterales que tenga el no acatar esas sentencias. Que al final del día vamos a terminar con una 293 mucho más fortalecida y va a depender entonces de nuestros gobiernos si esas sanciones económicas efectivamente les afectan o si deciden mejor cerrarse y buscar nuevos socios económicos para seguir con esta parte, ¿cierto? Porque al final del día sabemos que el derecho se va a manejar por el contexto económico y social. Totalmente de acuerdo y mucho dependerá de tres factores. ¿Qué tanto le apostemos a la política de prevención, que al menos yo veo que estamos muy alejados de ese camino? ¿Qué tanto le apostemos a la justicia restaurativa, que también era algo que estaba comenzando muy bien y que ya incluso las propias personas morales ya se niegan a ir a soluciones alternas? Eso también lo estamos dejando mucho de lado. Y por último, las cuestiones relacionadas con política criminal. Si nuestra política criminal sigue siendo esa, la de la sanción y la del punitivismo, va a ser difícil que esto se eche para atrás. Pues ya lo habíamos platicado muchas veces, es de esas ocasiones donde uno le hubiera gustado no tener la razón, por eso saqué aquí algunas inquietudes, pero pues creo que coincido desafortunadamente muchísimo con todo lo que has señalado. No es desalentarnos, porque pues uno tiene que seguirle dando, ¿no? Pero pues vienen tiempos complicados en donde la mayor solución va a ser seguir estudiando, aunque a veces parezca que eso no va a servir de nada. Créanme que en algún momento cuando se vea la luz es lo único que va a ayudar. Así es. Algo que me encanta decir es, hay que asumir nuestra realidad y en lugar de que nos preocupe, que nos ocupe y que nos ocupe capacitándonos, estudiando, teniendo la convicción de que a mayor gente informada de sus derechos, va a haber mayor posibilidad de que se exijan. Esa es la reflexión que a mí me gustaría darles a todos para que no nos rindamos en este camino de mejorar el sistema de justicia porque es una realidad y a pesar de que yo forme parte de él, sé que hay mucho atraso en la importación de justicia, sé que seguimos teniendo demasiados formalismos, formalismos que no abonan al debido proceso. Todavía abonaran, pero ni siquiera abonan al debido proceso. Tenemos muchas tareas pendientes y depende de que sigamos estudiando, capacitándonos, y incluso lo hacemos por las personas que ahorita están haciendo sus dramas. Yo me río de este tema porque lo hacemos también por ellos, para que ellos también tengan un futuro prometedor y seguirnos capacitando, desde luego. Por supuesto. Si nadie más tiene algún cuestionamiento, alguna conclusión, maestra. No, antes de despedir a nuestro querido invitado, les tenemos una sorpresa a toda la comunidad de Indecaj. Si nos apoyas, Adriancito, con la imagen. Es un taller que va a impartir nuestro querido invitado, Sensei, en nuestra casa de estudios Indecaj. Es un taller práctico en el juicio penal. ¿Nos podría explicar un poquito, su señoría, qué es lo que vamos a ver en su taller? Gracias. Es un taller que
tengo planeado diseñar en 2 días, que va a ser el lunes 24 y el viernes 28. Cuando decimos taller, viene, es decir, mi intención es que ustedes sí se lleven a la práctica algo, que hagan una especie de ejercicio para que puedan influir en los jueces de mejor manera. Algo que los jueces hemos notado, o esas prácticas que también muchos jueces las tienen, es que creemos que por hablar más se da más información de calidad y no es así. A los abogados no les pagan por palabras, sino por la contundencia de sus argumentos. El taller se va a componer de una parte, desde luego, teórica, en donde nosotros vamos a trabajar en explicar qué es una teoría del caso, cómo preparar su caso, qué deben componer un alegato de apertura, cómo preparar sus interrogatorios, contrainterrogatorios, cómo hacerlo de manera ágil y dinámica, qué hacer y qué no hacer, sobre todo qué no hacer, porque a veces cuando nos explican qué hacer no se nos queda tanto, pero si se nos quedan grabados lo que no debemos hacer, va a tener un impacto. Voy a hacer el mayor esfuerzo posible por diseñar una carpeta de investigación de un asunto que yo haya tenido. No será carpeta de investigación porque yo no las puedo ver, pero diseñarla de tal manera que es un caso real y un caso en el que ustedes puedan trabajar todas estas habilidades que son necesarias para que ustedes puedan tener un caso exitoso. Muchos no le dan importancia a los alegatos de apertura o a los alegatos de clausura, pero son muy importantes. Y voy a tratar de que en ese taller ustedes se lleven una estructura básica de un alegato de clausura, una estructura básica de un alegato de clausura, cómo planear sus interrogatorios, porque no se trata de apuntar mis preguntas e ir a la audiencia, no es así, no es como en materia civil con este pliego de posiciones. El juicio es dinámico y espero en esas 2 sesiones poder fomentar a ustedes esa idea de dinamismo de juicio para que todos hagamos los asuntos más rápidos y más ágiles porque sus clientes se los van a agradecer. Ay, pues muchas gracias. Todos los que estamos conectados ahorita ya sabemos, este curso empieza el 28, ¿verdad, señor? No, 24 de febrero. 24. Las inscripciones, pues ya comuníquense a nuestro instituto INDECAG para mayor información y para los métodos y formas de pago. Pues muchas gracias, señor juez. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de nuestro programa de Derecho de Réplica. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de Zoom, a través de Facebook y sobre todo a nuestra señorita directora, la maestra Cristina Ortega Camacho, que nos da la oportunidad a través de INDECAG de realizar este programa. Doctor. Muchísimas gracias. Esta fue una probadita de la nueva estructura en donde son, si se dan cuenta, mucho más cuestionamientos específicos. Obviamente dependerá de cada invitado, pero lo llevó magistralmente nuestro querido amigo y maestro, el juez César Hernández. Y pues no nos resta más que agradecerles a todos. Y acuérdense que este programa lo hacen ustedes. Si ustedes preguntan, ustedes tienen las respuestas, no siempre las que buscamos, pero sí las que los van a llevar al camino indicado. Muchísimas gracias otra vez a nuestro invitado, a Indecaj, a los que hacen posible esto, a Adrián, a Ale, a los que estén por ahí. Mi querida maestra, un abrazo y estamos al habla. Muchas gracias a todos. Gracias.